Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos demuestra la desesperación de la oposición y de las empresas transnacionales como Iberdrola. Y es que nada les está saliendo bien. Y ahora, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acaban de recibir otro revés, ya que se rechazó otra controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la Ley de Industria Eléctrica. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar, y es que todos estos opositores quieren frenar de tajo la estrategia eléctrica implementada por el gobierno de la 4T, y ahora es tanta su desesperación que el periódico Reforma se lanzó con todo en contra del ministro presidente Arturo Saldívar, y es que van por su cabeza por lo que sucedió hace unos días en la discusión en la misma Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, que le permite a la Comisión Federal de Electricidad despachar primeramente la energía que ella genera. Esto obviamente llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel, quien rompió el silencio y le puso un cachetadón guajolotero a todos estos personajes, porque al final, hoy más que nunca, se está buscando beneficiar al pueblo y defender nuestra soberanía. Pero ¿qué es lo que está pasando y de qué trata esta nueva estrategia implementada por la oposición? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia le cayó como balde de agua fría a la oposición, que ya no saben qué hacer ni dónde meter la cabeza. Y es que no pueden parar la estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regresarle a las y los mexicanos la soberanía eléctrica. Y es que el día de ayer recibieron otro duro golpe, pero ahora por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que acaba de rechazar otra controversia constitucional en contra de la Ley de Industria Eléctrica. Y es que la controversia promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra de la Ley de Industria Eléctrica fue sobreseída, es decir, declarada sin materia por la Suprema Corte de Justicia, debido a que la mayoría de los ministros coincidió en que dicha norma no invade las facultades legales del órgano autónomo. El punto fue expuesto por el ministro Mario Pardo Rebolledo, quien sostuvo que en su demanda la COFECE combatía varios artículos que a su juicio violaban los principios de libre competencia. Y es que familia, lo que hemos podido observar por parte de los opositores es que han tratado de utilizar a la Suprema Corte de Justicia para tumbar las modificaciones realizadas por la 4T, principalmente sobre el sector eléctrico. Y es que recordemos que hace unos días en la misma Suprema Corte de Justicia se resolvió sobre la constitucionalidad de esta ley, que privilegia la energía generada por parte de la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente despacha las energías llamadas limpias, que producen empresas como Iberdrola y la italiana Enel. Noticia que obviamente generó el enchilamiento y enojo tanto de la oposición como de estas empresas mañosas que quieren seguir saqueando a México, amparados con la reforma constitucional planteada por Enrique Peña Nieto en el 2013. Por eso es que esta nueva resolución en contra de la controversia de la COFECE, desestimándola, es otro triunfo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque a pesar de que quieran hacer todo lo posible para tumbar este nuevo modelo de despacho eléctrico, se están quedando con las ganas. Y lo único que hicieron los diputados opositores hace 2 días en la Cámara de Diputados fue exhibirse como traidores a la patria. Esperemos que sigan resolviendo de esta manera los ministros de la Suprema Corte de Justicia, privilegiando el bienestar social, el bienestar del pueblo, y dejar de lado los negocios de empresas que quieren seguir saqueando a México. Pero escuchemos el razonamiento del ministro Juan Pablo de Pablo Rebolledo, quien fue el encargado pues ya de darle el último, poner el último clavo del ataúd a la COFECE y a todos estos personajes que quieren tumbar la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica. Veamos el video. No acude a la presente instancia a la defensa de sus competencias constitucionales, sino en defensa, digámoslo así, abstracta, de la competencia económica
que con motivo de las reformas impugnadas considera se merma en las áreas de generación y comercialización de energía eléctrica. Ahora bien, este alto tribunal, si bien ha adoptado un entendimiento amplio del principio de afectación requerido para la promoción de una controversia constitucional, estimo que esto siempre ha sido en el contexto de que existan afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado, lo que ha dado lugar a identificar como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones, en primer término a cláusulas sustantivas diversas a las competenciales y en segundo término de estricta legalidad. Ahora bien, de la lectura de los conceptos de invalidez que la COFESE hace valer en su demanda, advierto que no están encaminados a defender su ámbito competencial, sino que en ellos se cuestiona esencialmente la afectación a la libre competencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica que redunde en mejores precios y calidad para los consumidores. En pocas palabras, familia, el ministro Juan Pablo Rebolledo pues dio a conocer que la COFESE lo único que estaba haciendo era tratar de proteger o de defender a las empresas transnacionales utilizando el argumento de la libre competencia. Sin embargo, ahora parece que esta oposición, al darse cuenta que la exhibida en la Cámara de Diputados y la presión a los ministros y las notas mañosas compartidas en medios de comunicación chayoteados no son suficientes, ahora están buscando tronarse al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Y es que están empezando a generar una discusión sobre el conteo de los votos en la sesión donde se decide que la ley de industria eléctrica era constitucional, y aquí tenemos la nota. Cuenta mal Saldívar votos de la ley eléctrica. La constitucionalidad de la ley de industria eléctrica discutida hace 2 semanas en la Suprema Corte está en duda porque el ministro presidente Arturo Saldívar impulsó un resultado que contrasta con la posición mayoritaria del Pleno. Los aspectos relevantes de la LIE fueron invalidados, pero la votación solo registró 7 de los 8 votos y en consecuencia dejaron vigentes dichos apartados. Uno es el artículo 4, fracción sexta, que establece un modelo de costos unitarios y da prioridad a contratos que solo la Comisión Federal de Electricidad tiene capacidad de concretar, en perjuicio de la generación de energías limpias. El otro es el artículo 26 de la norma, que ordena priorizar el despacho de energía generada por centrales de la Comisión o privadas que solo producen para la CFE. Entonces, familia, nos damos cuenta que el punto medular de esta declaración, esta nota y los dichos de los opositores es tumbar la constitucionalidad de esta ley en 2 de sus artículos que, pues con obvias razones, están tan encanijados porque estos artículos pues le permiten a la Comisión Federal de Electricidad tener esa oportunidad y la prioridad en el despacho de la generación de energía, y esto pues no les gustan. Con esto quieren que los 250 amparos que se están presentando en contra de la ley de la industria eléctrica pues sean favorables para estas empresas que decidieron ampararse por la decisión y el cambio en el modelo del despacho eléctrico impulsado por la 4T. Esto pues obviamente ya llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel, y aquí tenemos lo que comentó el día de hoy en la mañanera, un cachetadón guajolotero a todos estos opositores que, como él mismo lo dijo, están encanijados, están enchilados y ya no saben qué hacer. Veamos el video. Están molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del grupo conservador. Es el boletín. Entonces está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte, y tampoco la de ayer de la Corte, que fue muy buena, porque el llamado Instituto de la Competencia pues es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México.
Y resulta que cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo, salía este Instituto de la Competencia a ampararse o a presentar controversia constitucional, como este caso, en contra de los órganos legalmente constituidos. Y ayer resuelve la Corte 6-5 de que no tiene facultad para decidir sobre asuntos que corresponden a la Comisión de Energéticos, que es autónoma. Eso también estuvo muy bien. Yo estuve viendo, ojalá y los del Reforma, Junco, tenga oportunidad de revisar el video de cuando se llevó a cabo la votación de los 4 que se necesitaban para declarar constitucional la ley eléctrica. Porque llegó un momento en que el presidente Saldívar dijo: esto es muy importante y hay que aclararlo. A ver, porque habían 2 ministros que no se definían por entero, por completo. Entonces le preguntó, sí, en efecto, habían 3, faltaba 1. Y habían 2 indecisos. Y le preguntó, me acuerdo, al ministro el nieto de don Antonio Ortiz Mena, ¿sí? Y dijo: estoy de acuerdo. Ese fue el 4º voto. Y en la segunda votación, ese mismo ministro dijo: en eso no, que tenía que ver con lo de las hidroeléctricas. Pero la primera, que tenía que, o estaba relacionada con la constitucionalidad, fue un voto. Y la otra, él ya no votó, quedó 3, pero votó a favor el ministro Jesús, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Carrancá. Entonces sería bueno que revisaran Juan Luis González Alcántara, que lo revisaran, pero me doy cuenta de que están, a ver, ¿por qué no pones el Reforma de hoy? Porque una de esas hasta lo tienen. Ah, miren, por Manuelita, que en paz descanse. Sí. Les digo que no había visto, pero los conozco a estos. Cuenta mal. Saldívar. Todo respeto al ministro Saldívar, hay que mandarlo aquí a como era antes, ¿no? A leer, escribir y sumar. Leer, escribir y contar. Saber leer, escribir y contar. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y hoy en el Senado se va a ver. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que, como lo dijimos desde un inicio, lamentablemente estos personajes de oposición quieren tronar la ley de industria eléctrica, quieren que se rechace, y por eso es que están promoviendo este tipo de acciones que obviamente pues ponen en riesgo toda la estrategia implementada por el presidente, que pues está generando un plan B después de este rechazo en la Cámara de Diputados, y por eso es que los opositores quieren cerrar
cerrarle la puerta a esta ley de industria, donde pues contempla los puntos que el presidente veía necesarios, como pues fortalecer a la CFE, que sea la primera en despachar energía, que terminen esos negocios de empresas como Iberdrola, que se que se lancen certificados de energía limpia a las hidroeléctricas que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Pero veamos este pedazo que fue el que generó tanta discusión y tanta polémica por parte de la oposición en la Suprema Corte de Justicia. Veamos el video. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez y señor ministro González Alcántara, ¿cómo computamos sus votos? Porque sí es importante, porque de eso depende que se invaliden los preceptos o se desestime la acción. Sí. Definitivamente. Caso por la invalidez con fundamento en el artículo 4 y primero y los tratados medioambientales. Ese sería mi votación en este apartado. No en el apartado, ya me refiero, ya estamos viendo, tenemos 2 apartados con 7 votos, pero en el primer apartado usted votó por la validez y en este por la invalidez, y el ministro González Alcántara contrario. ¿Sumamos sus votos de ustedes dos por la invalidez o seguimos haciendo una votación diferenciada? Esa es la pregunta que creo que solo ustedes pueden... Esto me parece que sucede todos los días en este pleno o en salas. Estamos analizando una norma y podemos decir que la norma penal no es violatoria de un precepto, pero es violatoria de taxatividad. Yo me quedo con la violación de medio ambiente. Aquí mi voto es por la validez, ministro presidente. Muy bien. Ya, ahí está la respuesta. Pues ahí ya, porque creo que ahí es muy ya. pertinente ¿Sí? la pregunta que hace el presidente. Ya. No, es cierto que todos siempre votamos en el pleno por la validez o invalidez, pero contra consideraciones, por otras consideraciones, por las A o por las B. Pero para cómputo y seguridad jurídica, pues sí tenemos que decir, se lograron 8 o 7 por razones distintas y entonces no sería obligatorio. La Pero sí pregunta del inválido. presidente Pero ya quedó resuelto porque Así ya es. el ministro Ya dijo, González Alcántara es ya correcto. terminó su voto. Creo que era muy importante esto que se puso a discusión y bueno, entonces si no tiene inconveniente queda en esos términos, se desestima o al no alcanzar los 8 votos y continuamos con el siguiente apartado. ¿Están de acuerdo? En resumen, entonces, señor presidente, Pues ahí está, familia, ese fue el punto que generó tanto debate, tanta discordia allá en la Cámara y que obviamente pues tiene enchilados a los opositores. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.